Hay una única cosa, la más importante, que puede hacer que mejores dramáticamente tu desempeño, y eso es aprender a cometer menos errores. Soy Igor Smirnov y hoy te voy a mostrar 3 formas desconocidas pero muy efectivas de reducir la cantidad de errores. ¿Cómo jugarías aquí con las negras? Piensa en lo siguiente, las blancas han capturado al peón en G7 y están atacando la torre. Y lo que muchos harían en esta posición al observar esto es, tengo que mover mi torre, la muevo aquí, y de paso expulso a la dama, y luego haré algo mejor. Pero el problema es que una vez que juegas esto, torre G8, empiezas a ver, y aquí como que algo pasó, porque con este movimiento la dama no tiene que irse, sino que de hecho puede capturar aquí en F7 y no solo es un peón, sino que está dando jaque mate. Luego, casi sin respirar, te quedas esperando que tu oponente no lo vea, pero tras un par de segundos toman en F7 y entonces empiezas a culparte por los movimientos impulsivos y tal vez piensas que necesitas resolver más ejercicios tácticos. Pero soy entrenador por más de 15 años en persona, miles de estudiantes estudian mis cursos y te puedo decir que esa no es la respuesta. La respuesta es ajustar ligeramente tu forma de pensar para que puedas encontrar consistentemente los movimientos correctos. ¿De qué hablo? Volvemos atrás y piensa en esto. Cuando vas a hacer tu movimiento, habrás escuchado que debes evitar movimientos impulsivos y preguntarte qué quiere hacer tu oponente, pero tu reacción automática es jugar aquí y desear que tu oponente se vaya atrás con la dama. Pero resulta que esa no es la forma correcta de pensar. La forma correcta es en realidad opuesta. Debes considerar los movimientos peligrosos, y los movimientos peligrosos son los que entran en tu territorio, los que van hacia adelante para tomar o atacar algo. Esos son los movimientos en los que hay que pensar, porque si tu oponente se va atrás, ahí no hay nada que pensar, eso no nos preocupa. De hecho, podríamos después hacer lo que quisiéramos, pero en cambio los movimientos de ataque, los que entran en tu territorio, esos son los que de verdad nos importan. Entonces debes preguntarte aquí, no solo tomar en F7 con la dama gana la partida, sino por ejemplo alfil por F7 también. Y si volvemos aquí atrás, incluso la posición como estaba antes de jugar caballo F6, probablemente ocurre lo mismo. Las negras juegan caballo F6 deseando que la dama se fuera a algún lado, pero debemos aplicar la forma correcta de pensar. No es que la dama se vaya a algún lado y ese algún lado sea peligroso. En realidad tienes que preguntarte hacia dónde puede ir esa dama que sea hacia adelante para tomar o atacar algo en mi territorio. Y esa es la forma de pensar en realidad. Pues si va atrás por esta diagonal o por aquí o por aquí o por aquí, nada de eso es importante. Nada de eso es preocupante para nosotros, ahí no hay que hacer nada. En cambio, el movimiento que va hacia adelante, que es tomar este peón, ese es el que considerar. Tomar en G7, atacar la torre y de ahí en adelante tomar el peón F7. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo. En algún momento te voy a preguntar la posición aquí. ¿Cómo jugarías con las negras? Ya hay una trampita aquí. Vamos a pensar en esto. ¿Cómo jugarías con las negras observando que te atacan en F7 con alfil y con la dama? Con cualquiera de las dos se podría tomar aquí. Bueno, la mayoría de jugadores en esta posición juega alfil E6 para cubrir ese peón. ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, tienes que preguntarte cuáles son los movimientos hacia adelante de mi oponente que puede hacer y que causen daño. ¿Cuáles son esos movimientos que las blancas pueden jugar en territorio negro para crear algún ataque, tomar algo? Bueno, en realidad no hay muchos. Si piensas en movimientos significativos, tenemos tomar en E6 y eso sería solo un intercambio de alfiles, pero también está tomar en C6 y ahí no termina la línea. Pues si te preguntas lo mismo, movimientos que vayan hacia adelante en mi territorio, las blancas pueden tomar en C6 y con esto es un ataque doble que gana la partida de inmediato. Lo cual quiere decir que si volvemos aquí, alfil E6 es un error perdedor. Incluso lo marcamos como tal, así, porque pierde de inmediato la partida. En lugar de esto, la posición de las negras estaba bien y solo había que cubrir esto, digamos, con la dama aquí por F6 o en G6, que defiende ambas debilidades y las negras estarían bien. Pasando al siguiente ejemplo, piensa en esta posición, con las blancas. Es el turno de las blancas. ¿Cómo jugarías aquí? Bueno, vemos estos dos caballos que están un poco flojos porque este caballo está respaldado por el otro y este está clavado detrás del rey. Entonces las blancas podrían jugar D5 y dado que el caballo está clavado, parece que el otro queda colgando. Parece que las blancas ganan la partida y de hecho D5 es lo más jugado aquí.
pero en realidad es un error grave, porque ahora de repente se juega B5 y ¿qué pasa? Bueno, que empiezas a ver que si la dama captura este peón, entonces viene caballo C2 atacando al rey y a la torre. Y aunque se capture con el peón, viene caballo D4 y las negras se recuperan y están mejor. Hasta el punto que si se toma este caballo, viene caballo C2 y se pierde la dama en el acto. Y esto nos lleva a la segunda regla para evitar errores graves: eliminar las piezas del oponente que estén en nuestro territorio. Hay que ser más proactivo y no esperar hasta que nuestro oponente empiece a crear peligrosas ataques o tácticas contra nosotros. En lugar de eso debemos pensar en estas piezas que están metidas en nuestro territorio y ver cómo expulsarlas, como aquí, y ya así no será problema para el futuro. Si este caballo va atrás, ahora es más fácil para nosotros jugar a partir de aquí. No tenemos ni siquiera que hacer nada especial. Podemos simplemente hacer movimientos normales de desarrollo y todo estará bien, porque las piezas de nuestro oponente están tan lejos que no nos pueden hacer ningún daño, ni nada. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo: juegan las blancas y espero que en este momento el movimiento correcto ya salte a la vista, sea más o menos obvio, porque bueno, antes de ver este video probablemente verías esta posición y pensarían que las blancas puedes hacer cualquier cosa, mover cualquier pieza o peón. Y en cambio hay que ver que si una pieza de tu enemigo está en tu territorio hay que neutralizarla, y eso es lo principal a hacer, de lo que nos debemos preocupar. Por eso el movimiento correcto aquí es dama de 2 ofreciendo el intercambio, y las negras tendrán que intercambiar damas o irse atrás. Cualquiera está bien para nosotros. Habríamos neutralizado ese atacante. Nuestra posición estaría bien. Si, por ejemplo, que la dama se vaya aquí atrás, en ese caso ya podemos continuar con cualquier cosa porque nuestra posición es buena. En cambio, comparemos eso con lo que sucedió en la partida. Las blancas jugaron torre B7 buscando atacar estos peones en la séptima fila, esto se ve atractivo, pero las negras jugaron H4 amenazando H3 y mate en G2. Y de repente tenemos una situación donde ya no hay nada que hacer. Simplemente tomar, se expone más el rey, entra la dama por H3, viene caballo G4 y en H2 va a ser mate, perdiendo rápidamente. Pasando al siguiente ejemplo, aquí las negras juegan alfil G4 clavando el caballo. ¿Y qué harías en esta posición? Juegan las blancas, ¿cómo jugarías? La mayoría de la gente aquí juega alfil E2 tratando de neutralizar así la clavada. Y esta es una solución pasiva que sí, obviamente neutraliza la clavada, pero el problema es que tu oponente va a seguir atacando. Puede jugar un caballo F6 y tal vez atacar a este peón, o tal vez dama B6, poner presión por aquí, o incluso E5 y atacar el peón central. Tiene diferentes ideas tu oponente para seguir molestando, y siempre vas a tener que tener mucho cuidado para navegar entre los peligros, para jugar con precisión y evitar errores graves. Esa es la desventaja de jugar pasivamente movimientos defensivos. Entonces vamos ahora a aplicar las reglas que hemos aprendido. Una de estas es neutralizar los intrusos que están en tu territorio. Y entonces, ¿qué hay de jugar H3? Este movimiento sería muy bueno, tiene sentido y sería muy bueno si el alfil se fuera atrás, sería perfecto. Pero hay otra regla que hemos discutido hasta el momento, y es considerar los movimientos de avance de tu oponente, movimientos que entren en tu territorio. Y eso es porque si piensas en esta dirección, si el alfil se fuera atrás, por allá no nos importa. Tenemos que pensar en cambio cuando el alfil entra en nuestro territorio aún más, por ejemplo aquí. Y de nuevo viene la misma pregunta: ¿qué movimiento hay hacia acá que pueda hacer nuestro oponente? Si piensas en esto, encuentras caballo por D4 tomando un peón, golpeando a la dama, y eso es lo que nos debe preocupar. Entonces ves que aplicar esta regla nos permite evitar errores graves fácilmente. Volviendo a la pregunta de cómo continuar aquí, de qué hacer aquí, tenemos la tercera regla, que es: la mejor defensa es el ataque. Piensa en esto. No queremos que nuestro oponente se meta en nuestro territorio para crear amenazas. Esto significa que si vemos la misma moneda por la otra cara, también es correcto que tú hagas eso en el territorio de tu oponente, o sea, entrar allí, tomar y atacar algo en su territorio. Es como adelantarnos a lo que tu oponente quiere hacer. Entonces debes preguntarte cómo puedo ir al lado negro del tablero para crear amenazas con algún movimiento. Y vemos que hay exposición. Tenemos un D5 golpeando el caballo. Ya no tendríamos que preocuparnos más por este peón porque lo avanzamos bien. ¿Y qué más hay? También tenemos alfil B5 que clava el caballo. Por lo tanto, el caballo ya no podrá moverse a D4. Alfil B5 y D5 ambos son igualmente buenos. Y con eso se resuelve el problema de defender sin haber hecho un movimiento defensivo. Por cierto, a este movimiento de alfil E2 yo le llamo un medio movimiento,
porque el alfil tiene la posibilidad de ir más adelante hasta el territorio enemigo y parece que se nos ha quedado por el camino. Es un semimovimiento, evitemos ese tipo de movimientos y en lugar vayamos hasta el fondo. Podemos jugar alfil B5 o peón D5, ambos buenos, D5 más enérgico, una amenaza directa. Y nuestro oponente juega caballo E5, queriendo sacarle aún más a esta clavada. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, espero que ahora tu forma de pensar correcta te haga jugar de una forma diferente a lo que hace el común de la gente. Porque el caballo atacado, alfil E2 es lo que la gente hace para defenderlo, pero ya sabes que esto es pasivo, una estrategia débil, y en cambio debes preguntarte cómo entrar en territorio enemigo para crear alguna amenaza. Y tenemos el alfil B5 que resuelve este problema, dando jaque y haciendo que las negras tengan que retroceder con su caballo o con su alfil. Y de esta manera resolvemos el problema automáticamente de defendernos sin tener que defender. Bueno, habiendo dicho todo esto, también tenemos que el caballo ya está cansado aquí de estar clavado y decide convertirse en una bestia. Salta, se sacrifica en E5, permite que capturen la dama y continuamos con este jaque. Porque resulta que las negras ahora ven que no pueden cubrirse de manera normal más que entregar su dama. Tomamos y después de eso empezamos a tomar lo que queremos. Podemos tomar este peón como para tomar luego la torre, también el alfil y básicamente hemos destruido todo el ejército de las negras. Ahora tenemos un pequeño ejercicio para practicar lo que has aprendido. Encuentra el movimiento correcto de las negras y si puedes escríbelo en los comentarios. Por último, quiero decirte que si te has estancado ya por un buen tiempo, tus resultados son inconsistentes, cometes errores graves y quieres saber cómo subir de nivel, no estás solo. Es la situación estándar que enfrentan la mayoría de jugadores, pero afortunadamente hay soluciones disponibles y comprobadas. Si quieres implementar tales soluciones, te ofrecemos nuestros cursos completos, donde puedes solucionar todos los problemas que tienes, como los errores graves y todo lo demás. Estudia nuestros cursos completos como 3 pasos a 2000 de Elo y empieza por tomar la clase maestra.